Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y viendo para, en este caso, el podcast Otro Psicólogo dando consejos con un tema bien interesante, el cual le vamos a dar la reapertura al canal y tiene que ver con las situaciones difíciles, las malas noticias, pero esta vez haciendo algo distinto. Es no solamente hablar de psicología, sino hablar de la salud en general y más interesante aún, hablar de la salud en nuestros compañeros de la vida que a veces los dejamos de lado. Y en este caso son todos los animalitos, gatos, perros, hámsters y de ahí todas las especies que nos acompañan. Y para este podcast y para la nueva reapertura de nuestro podcast, tenemos a un invitado especial del cual estimo bastante y el cual también ha depositado su confianza en mí. Es el doctor Diego Andrés Tomé. Él es egresado de la Fundación Universitaria San Martín, es médico veterinario y zootecnista. También él ha hecho un posgrado en cirugía en tejidos blandos y ortopedia en la Universidad Agraria de La Habana. Y también una estancia en el Instituto Traumatológico y Ortopédico en Buenos Aires, Argentina, además de muchas otras cosas, porque acá en este podcast nos gusta invitar personas que sepan hablar muy bien y que tengan experiencia desde sus áreas. Y hoy, curiosamente, que nos vamos a hablar no tanto de lo animal, sino de lo humano. Diego Andrés, muy buenas noches, ¿cómo estás? Doctor, muy buenas noches. Bien, adiós, gracias. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están? Excelentemente por acá y muy motivado a abrir otras posibilidades en que las ciencias de la salud y la psicología conversa con cada una de ellas. Hoy vamos a hablar de este tema que muchas veces nosotros pasamos por alto porque uno piensa que cuando tiene un animalito solamente es darle su alimento, darle su medicina, en este caso cuando hay enfermedad, y darle vuelticas, y uno piensa que eso es todo. Entonces, vamos a hablar de dos temitas, uno de las situaciones difíciles y otras las malas noticias, cómo tú ves eso desde lo humano, por supuesto sabiendo que lo que son las malas noticias y las situaciones difíciles casi que van en este caso de la mano, solamente que a veces las situaciones difíciles que se dan en tu campo de trabajo posiblemente no tengan malas noticias, pero sí requieren un manejo muy humano. Así las cosas, nos gustaría que nos compartieras para ti cuáles son las situaciones difíciles y de pronto cuáles has afrontado. Pues doctor, la verdad, hay diferentes áreas en las cuales podemos ver que hay diferentes tipos de situaciones difíciles porque se pueden dar desde diferentes puntos de vista. Entonces yo voy a tratar de como ser un poco más ejemplificado que tratar de pronto definirlo, porque digamos que lo vivimos a diario, ¿sí? Realmente digamos que yo tengo una experiencia, cómo tratar al propietario, cómo hablar con el propietario, a pesar de que para nosotros los pacientes son los animalitos, pero hay que tener en cuenta que ellos están dados por un tutor o una persona que está a cargo de ellos, y no solamente es una persona, sino es un núcleo y un componente familiar en el cual involucra a la mascota. Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, podemos encontrarnos con situaciones difíciles como cuando un propietario lleva a su mascota enferma a la clínica y pues el paciente quizá requiere un tratamiento con ciertos criterios de exámenes, y que si no se hace un tratamiento adecuado puede incurrir en un futuro en una patología mucho más compleja. Pero muchas veces de esos propietarios no tienen los recursos económicos para poder hacer todo lo que el animal requiere en el momento. Entonces eso tiene dos trasfondos, porque hay personas que no le hacen nada a la mascota por falta de recursos económicos, y al no hacerle nada a la mascota por falta de recursos económicos, se forman quizá con no se le pueden tomar exámenes, no los autorizan, o ese tipo de circunstancias, y adicional a eso, solamente se le puede mandar un tratamiento paliativo que al futuro va quizá a hacer que el perro no pueda llegar a un diagnóstico completo ni a un tratamiento específico.
Y al no tener el tratamiento específico, ese animal se va a tender a empeorar con el tiempo, ¿sí? Como hay otros que mágicamente, pues, a pesar de, se mejoran solos, ¿sí? Eso es un punto porque mucha gente no tiene. Otro ejemplo es cuando, por ejemplo, el paciente tiene una fractura compleja, por ejemplo, de tibia. El paciente no se va a morir por la fractura, pero si no se estabiliza la fractura, muy posiblemente van a haber complicaciones en cuanto a su caminar, en cuanto a su postura y en cuanto a su movilidad. Pero cuando le hablamos de que la cirugía puede llegar a costar entre un valor entre 1 millón hasta 5 millones, dependiendo del lugar, el sector, el tipo de técnica y demás, el propietario se puede ver frustrado porque no tiene los recursos económicos para hacerlo. A pesar de que hoy en día casi todas las clínicas se pueden pagar con diferentes medios de pago como tarjeta Codensa, tarjetas de crédito y demás, pero desafortunadamente no todo el mundo tiene la capacidad o el cupo para poder pagarla de esa forma. Eso es una situación difícil, ¿sí? La frustración que albergan las personas. Claro, porque la persona quiere hacer todo por su mascota, pero económicamente no tiene el recurso para poder hacerlo, ¿sí? Eso es un tema, digamos, complejo, más que, por ejemplo, pueden haber situaciones difíciles donde la mascota se le regaló a la niña de la casa, ¿sí? Y la mascota se le regaló a la niña de la casa, pero obviamente quien paga son los papás, ¿sí? Pero ellos tienen un trasfondo emocional porque tienen todo el deber de hacer que esa mascota esté bien, porque si no el niño va a tener un trauma consecuencia de la pérdida o que algo le pase a la mascota. Y como eso sucede, ellos se cargan mucho más porque quizá no tienen los recursos para poder pagar lo que necesita la mascota, que va a conllevar infelicidad al niño, ¿sí? O sea que además de un poco la frustración, también tienen que lidiar con que si bien se puede o no se puede intervenir al consultante por cuestiones económicas, también podríamos entender esto como un tipo de responsabilidad y corresponsabilidad emocional, en tanto los padres en estos casos tienen que llegar y lidiar con lo que pasa con el animalito y además lidiar con la consecuencia de lo que le pasa al animalito, que es más de tipo emocional y en la relación de la familia. Correcto, exacto. Y adicional, no solamente con los niños, sino también de esposo a esposa, de esposa a esposo, o en su defecto núcleos familiares como entre hermanos. Por ejemplo, una vez tuve tengo que dar una mala noticia, pero me pidieron el favor de que no dijera nada a la dueña del perro, hasta que ellos pudieran hablar con ella primero y luego después yo pudiera explicar la patología que presentaba, porque era algo complejo. Entonces son situaciones difíciles que se pueden dar dependiendo la persona, ¿sí? Mira, esto que tú me planteas, Diego Andrés, es muy interesante porque curiosamente cuando hablamos de cuidados paliativos en humanos, cuando hablamos de la relación salud-enfermedad, la psicología de la salud y la psicoterapia, en estas situaciones se da también algo que se llama el pacto de silencio y al parecer también lo vemos que en medicina veterinaria también se da ese mismo problema. Correcto, porque ahora hay otro trasfondo emocional también y es hoy en día los llamados animalistas. Los animalistas tienen como una situación emocional con las mascotas, que ven un perro en la calle y lo quieren recoger y bueno, todo lo que tiene que ver con él. Pero detrás de ellos hay 30 personas que quieren información sobre una mascota, ¿sí? Pero uno no puede darle información a 30 personas, ¿sí? Sino a una persona que se hizo responsable o tutora de esa mascota. O sea que hay una situación, como entiendo, de el compromiso emocional y ético que tienen los animalistas, pero también se vuelve una situación de presión porque pues tú dices, solamente puedo atender a una persona, pero tengo que además recibir la atención, no solamente de la familia, sino la atención de otros actores, que si bien pueden estar muy comprometidos, hacen que se dificulte aún más la situación. Correcto, ¿sí? También hay situaciones con mascotas que son difíciles porque resulta que son personas que viven fuera del país porque por cuestiones económicas o mejor calidad de vida tuvieron que irse y dejan a sus mascotas al cuidado de las personas aquí en Bogotá.
Y esas personas, conciencialmente, la mascota se enferma y demás, genera un estado de frustración al no poder estar pendiente de ellos mientras ellos no pueden volver, porque ellos sienten que no los pueden cuidar y sienten que obviamente nadie los va a cuidar como ellos mismos. Entonces se sienten irónicamente culpables de lo que sucede con la mascota por no poderlo cuidar y el poderse ir. Eso también es un tema un poco como difícil. Pero Emocionalmente es difícil porque se sienten responsables o culpables, parafraseándote, y eso además me imagino que tiene como unas consecuencias para ti. ¿Cómo ellos muestran su frustración? ¿Cómo muestran ellos su culpa? realmente la mayoría de que veces muestran su culpa, ellos normalmente la mayoría, digamos que de 10 personas, 7 se culpan y lo dicen, realmente me siento culpable. Siento que cuando me fui, mi gato se enfermó. O siempre dicen, siento que cuando me fui, ya no lo cuidan igual y ya el gato no es igual. Es lo que a uno se lo nombra, ¿sí? Y así es una forma de mostrarlo. Y otra forma de mostrarlo es que obviamente tratan de enviar recursos, sí, o sea, sin importar lo que necesite la mascota. Pero simplemente el tutor que está acá es como el intermediario. Ahora, de la misma forma, a ese tipo de personas, cuando en la mascota hay que darle una mala noticia porque tiene una enfermedad terminal o una enfermedad un poco compleja, que puede ser un poco de un pronóstico reservado, al tener esa circunstancia, para ellos es mucho más difícil asimilarla porque irónicamente no pueden hacer nada, ni siquiera pueden ver la mascota porque están lejos. Y la asimilación, tú te haces referencia a qué emociones, de golpe rabia, de golpe tristeza, cómo lo percibes tú? Yo lo percibo, la verdad, es variable en todas las personas. Hay personas que lo muestran con rabia, otros con dolor, otros con frustración, pero digamos que uno no, digamos que ahí emocionalmente yo prefiero darles un espacio hasta que ellos traten de calmar sus emociones para poder hablar con ellos posteriormente a eso. Hablando de estas emociones, ¿cuáles han sido las emociones que más has tenido que afrontar y que de pronto te han requerido o te han exigido muchísimo como persona? Los que son los abuelitos, Ujú. los niños y las personas que de cierta forma emocionalmente o psicológicamente tienen cierto grado de dependencia emocional de la mascota. He tenido casos donde se desmayan, las personas se desmayan cuando se les da una mala noticia, literal se van al suelo y toca ayudarlos, ¿sí? He tenido casos donde gritan, donde lloran completamente. He tenido casos, por ejemplo, cuando se va a colocar una eutanasia y literal hay 30 personas alrededor de toda de la mascota, ¿sí? Donde viene el papá, la mamá, el abuelo, el tío, ¿sí? Viene un sinnúmero de personas alrededor de la mascota que hace que se vuelva un tema un poco más complejo, ¿sí? También hay circunstancias donde expresan rabia y enojo, y al expresar rabia y enojo siempre van a buscar un culpable, ¿sí? Y el culpable puede ser desde nosotros mismos como médicos, desde el equipo médico, hasta otras personas que pues quizá no tengan nada que ver con la patología de la mascota. Ujú. Esos son Sí, como sí, los más frecuentes. Incluso Y alguna vez tuve una situación donde hubo demasiado enojo, incluso hubo fricción entre la persona y mi persona, ¿sí? ujú, Y pues eso, pues obviamente son temas que uno debe buscar que controlar y quería tratar de calmar. agredirte como de su frustración. Exacto, sí, eso pasa y pues, desafortunadamente cuando fallece un paciente, porque es que hay que hablar de dos temas. Una cosa es tú dar la mala noticia, pero cuando tienes que dar una mala noticia y tras del hecho tienes que cobrar sobre la mala noticia, se Ujú. vuelve una doble rabia. Claro, Porque frustración por la pérdida y frustración porque tengo que pagar por eso. exacto, entonces por decir algo, hay pacientes que tienen una patología muy compleja, entran a cirugía, pueda que salgan bien de la cirugía, pero fallecen a los 2 días, pues desafortunadamente para el propietario deben cancelar cierto valor, pero ellos se sienten como que pagaron un poco de plata, pero igual el perro se les murió.
Entonces, Como si si estuvieran pagando por, tomaría como una narrativa. Pagué para que me mataran el animalito. correcto, así lo sienten. Entonces Vale. empiezan a buscar un culpable, empiezan a buscar un error, ¿sí? Que pues desafortunadamente no lo encuentran y pues obviamente termina en un proceso de frustración y molestia por parte del propietario de la mascota y demás, ¿sí? Diego Andrés, O y en su pasando efecto, a otro temita que tú hablaste ahorita de las malas noticias, ¿cuáles son las malas noticias, aunque ya nos has sugerido algo, que te ha tocado dar y cómo lo has hecho? hay diferentes formas. Realmente dentro del tema, realmente así tan malas noticias hay que darlas. Yo, dentro de mi casuística, yo no las enredo, o sea, realmente trato de ser un poco directo, pero realmente un poco empático con el dolor de la persona, ¿sí? Las malas noticias se resumen en enfermedades que no tienen cura, en cuanto a enfermedades que pueden conllevar a un futuro la muerte de la mascota o que ya no hay nada que hacer y se puede recomendar tratamiento paliativo o una eutanasia, o pacientes que fallecen durante un proceso y toca llamar al propietario a decirle que falleció el paciente. Cuando eso sucede, vamos a poner un ejemplo, un paciente que está en cirugía y murió durante la cirugía, o en su defecto en la cirugía se ve que no hay nada que hacer y uno recomienda la eutanasia intraoperatoria para evitar dolor al paciente. Entonces, uno llama al propietario durante el procedimiento o cuando sucede eso y pues uno da una mala noticia tratando de decir, señora Pepita Pérez, tengo que llamarla a decir que desafortunadamente en el procedimiento tu mascota tuvo una complicación y desafortunadamente falleció. Así lo digo con un tono de voz un poco suave, pero el propietario, muchos dicen, ay, no, ¿cómo así? Se atacan a llorar, es un golpe bastante brusco para ellos, es Y un muy golpe rápido donde para ellos, todos como para ti, porque es una intervención en crisis y lo que se llama en psicología de la salud y en intervenciones, es oportunista porque es que uno no tiene más tiempo. correcto, hay veces también hay que llamar que el paciente está en un estado de reanimación, pero cuando usted llama en un paciente que está en un proceso de reanimación, irónicamente los propietarios guardan una ilusión o una esperanza. Entonces, cuando usted llama a la segunda llamada a decirle que falleció o que se estabilizó, el propietario ya lo asimila un poco mejor. Entonces, cuando se da una mala noticia de esas, siempre es mucho más brusco, más duro decir que murió de manera casi que instantánea. Como cuando se está estabilizando, la persona irónicamente guarda una esperanza que quizá va a salir adelante, entonces la segunda llamada están un poco más preparados para recibir la mala noticia. Muy Y otra bien. opción, Te quería el preguntar último, una cosa, ¿cómo te ha ido con esa intervención que has hecho, que es así, súper breve, crítica, frente a un tema tan sensible como es el sufrimiento, el dolor y por supuesto la muerte? pues la verdad, cuando uno lo explica, lo habla de esa forma, pues obviamente el propietario sentir dolor, frustración, y después de que se calme, a veces puede sufrir enojo. Pero realmente digamos que muchos de ellos, dependiendo de la forma como usted le hable, le explique y le diga las cosas, lo toman a distinta, ¿sí? Una de las formas es cuando ya ellos, después de que reciben como el choque, ellos, la mayoría, todos vienen a pedir una explicación de qué sucedió, pero ya vienen un poco más pausados y calmados. Es muy raro cuando está ahí y todo sucede ahí, pero cuando llega el paciente eh, porque lo atropelló un carro y llegaron en toda carrera a que lo atiendan de emergencia rápidamente, dar una noticia toca darla rápidamente y muchos no lo asimilan y ahí es cuando lloran, gritan, otros se desmayan. Es un trastorno bastante brusco y un cambio de emocionalidad bastante fuerte. Sí, sí, conozco la experiencia porque alguna vez la tuve y bueno, cuento que cuando a mí me tocó llegué ya estable, pero pues tenía una esperanza. Creo que lo hicieron bien, me regalaron un espacio incluso para despedirme
pero sí, sí lo conozco y creo que la parte humana es muy importante porque finalmente lo que tú nos estás compartiendo, y perdón que me tome la palabra, el dolor es dolor con los animalitos o con los seres humanos, pero el dolor es algo que es bastante comprometedor y profundo para las personas. Para terminar, me gustaría saber dónde aprendiste a intervenir esta parte humana siendo médico veterinario. La verdad, el tiempo lo enseñó. Yo cuando estuve en prácticas y demás, antes de yo ser médico, uno acompañaba a los médicos de dar malas noticias, entonces yo lo que hacía era tratar de como ver cómo le iba mejor al médico diciendo las cosas, porque hay otros que pueden decirlas, pero no lo dicen como si fuera algo normal, entonces el propietario tiende a enojarse porque no hay empatía. Eh, yo la verdad lo adquirí con el tiempo y también lo hice de una manera popular porque si yo quisiera recibir malas noticias me hubiera gustado recibirlas de esa forma por lo menos. Entonces, por lo menos así intenté eh, hacer como hoy en día trato de dar malas noticias. Muy intuitivo y sobre todo siguiendo el ejemplo. Bueno, Diego Sí, Andrés, te quiero agradecer por tu tiempo. Nos has compartido una parte que realmente no siempre se conoce, simplemente la vivimos y la vivimos con diferentes intensidades. Reitero que el dolor es dolor y que para acompañar el dolor, incluso en medicina veterinaria, se requiere muchísima humanidad. Y la idea es que las personas que vean este podcast o lo escuchen, se percaten que esto es una necesidad humana, el tratamiento humano frente al dolor, frente al sufrimiento, frente a la dificultad, que es lo mejor que podemos hacer. Y por supuesto, no dejarlos de invitar a un curso que vamos a impartir acerca de cómo dar malas noticias y manejar situaciones difíciles de forma transversal en la salud incluso animal, en la educación o en contextos sociales. A ti muchísimas gracias, Diego Andrés, por regalarnos estos momentos de tu tiempo. no, con mucho gusto. Igual espero. Muchas gracias por la invitación y espero volvernos a ver pronto. Bueno, muchas gracias y a Bueno, todos y todas muy buenas noches. Hasta luego. adiós, chao.